Tenemos unos anuncios que darles. Los lunes en la sala hay reunión de varones a las 7 de la noche. Los miércoles reunión de varones a las 7. Los viernes oración a las 7 de la noche. Y el 1 de marzo es lo del campamento Transfo a las 4 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia. Para los que no se han inscrito, pueden todavía inscribirse. Bueno, a continuación veremos el video de nuestros pastores, Henry y Lucy, que están en Dinamarca y cada 8 días pues nos acompañan. ¿No se cargó? Entonces no... ok. No se cargó, me dicen, el video, entonces vamos a continuar. Si al final vemos que se carga, pues lo pondremos. Gracias. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. A veces la tecnología no coopera, pero bueno, lo que sí sabemos es que ellos siempre tienen un mensaje de amor, un mensaje que después de tiempo de estar orando por nosotros nos comparten. Lamentablemente no se va a poder pasar ahorita al principio de la reunión como acostumbramos, pero ya una vez que lo tengamos lo vamos a compartir, ¿sí? Para que estemos todos pendientes en los grupos del mensaje que esta semana los pastores nos querían compartir. El día de hoy he recibido el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y quiero decirles que primero el Señor me habló a mí en una manera muy especial y que yo espero que también sea de bendición para cada uno de ustedes. Voy a comenzar contando una historia que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen. A mí en lo particular me resulta siempre muy inspirador estudiar la vida de personas que han decidido escuchar la voz de Dios y llegar al punto en donde tienen que dar su vida, como conocemos nosotros, ser los mártires. Para mí eso me ayuda, me inspira, porque muy probablemente Dios no tenga ni para ti ni para mí el dar literalmente nuestra vida, el tener que morir a causa del Evangelio, solo Él lo sabe. Pero a mí me ayuda a no conformarme, me ayuda a no quejarme, me ayuda a ser agradecido con el privilegio que tengo, que tiene la Iglesia Occidental de poder reunirnos en libertad. Me anima también a orar por los que no tienen ese privilegio para que sigan creciendo. Y es impactante cómo esto es así. En los lugares en donde hay persecución, es en donde hay más avivamiento. Es en donde la gente valora el poder tener una Biblia en sus manos, ¿sí? Cosa que nosotros muchas veces no hacemos, es algo que me confronta todos los días, ¿ok? Yo quise titular este breve mensaje que tengo para ustedes, Sígueme. Porque yo sé que si el día de hoy tú estás aquí es porque en algún momento alguien te compartió, alguien te habló acerca de Jesús, alguien te habló de la Biblia, y pudiste escuchar de una forma u otra en diferentes momentos de la vida de cada quien cómo Jesús venía de manera personal y te decía, sígueme. En mi caso fue cuando yo tenía 17 años. Yo conocí a un joven, el que ahorita es mi esposo, él me presentó el Evangelio. Así que si tú eres joven, yo te quiero animar a que ores, porque si yo lo sé y lo creo que Dios tenga para ti el día de mañana formar una familia, tú puedes orar si es que aún esa persona aún no ha conocido a Cristo, aún no ha decidido decirle sí, te quiero seguir, tú puedes orar y en su tiempo probablemente Dios formalice esa unión como lo hizo en mi caso. Algunos de ustedes probablemente conocen la vida de Jim Elliot. ¿A alguien le suena conocido la vida de Jim Elliot? Bueno, él nació en 1927 en Oregon, Estados Unidos. Y él fue un joven criado en el Evangelio, pero llegó un momento en donde no se conformó con la fe de sus padres y él dijo, yo estoy oyendo la voz de Dios que me llama a las misiones. Y en los 50, con la mujer que después se convirtió en su esposa, Elizabeth, decidieron viajar junto con otras 4 familias para predicar el Evangelio a una tribu de los Aucas en el Ecuador. ¿Ok? Lo que ellos hicieron fue algo muy valiente porque esta tribu nunca había estado expuesta al Evangelio, ellos no conocían el idioma y lo único que ellos sabían de esta tribu es que ellos eran tan violentos
que ellos les gustaba torturar a las personas y dejarlas exhibidas para que a ninguna otra tribu se le ocurriera acercarse o meterse con ellos. Pero ¿qué pasó? Ellos escucharon la voz de Dios y ellos con fe fueron al Ecuador. Obviamente con el respaldo de su pastor, de la cobertura que ellos tenían de su iglesia, ellos viajan. Ellos montan su campamento cerca de la tribu de los Aucas y ellos empiezan a comenzar a volar. Uno de ellos era piloto y empieza a volar por encima de la aldea de los Aucas, y en una manera de querer interactuar con ellos y dejarles claro que venían en son de paz, cuelgan una canasta con una cuerda y empiezan a sobrevolar y les envían regalos. Después de hacerlo en varias ocasiones, la tribu comprende y no solo reciben el regalo, sino que ellos empiezan a poner cosas de vuelta como regalos de regreso. Ellos lo tomaron como una buena señal, entonces arman un campamento cerca y después de orar y seguir instrucciones de Dios, se acercan y así tienen el primer encuentro con las personas de esta tribu, sin saber el idioma. Eran personas que estaban completamente desnudas, lo único que usaban era un cinto decorativo alrededor de la cintura. Fue algo que debió de haber sido muy incómodo para ellos, pero al final la voz de Dios fue más fuerte y ellos se acercan. Era tanta la curiosidad de estas personas sobre el artefacto volador que, dándose a entender, uno de ellos le dice que quiere subir y lo suben. Como no sabían cómo se llamaba, decidieron llamarlo Charlie. Y lo suben al avión y empiezan a volar, y después del tour que le dieron lo bajan, y entonces ellos resumen que ya había habido un encuentro en paz, ya había apertura. Entonces ellos, confiados, pronto regresan y sin ninguna aparente provocación atraviesan a Jim y a sus otros 4 compañeros con lanzas y los dejan exhibidos como exhibían a sus enemigos. Cuando sus esposas no reciben respuesta porque se comunicaban por radio de ellos, entienden que algo pasó y entonces envían una señal de ayuda y regresan a rescatarlas a ellas con sus hijos y recuperan los cuerpos. Ellos regresan a su país y mucha gente pudiera decir: misión fallida, fue un fracaso, ni un creyente, ningún fruto. Pero quiero contarles al final de lo que vamos a analizar al día de hoy, que lo que para el mundo pueda parecer un fracaso, para el Señor no lo es, porque Él no llama a nadie en balde. ¿Ok? Vamos a ver, Juan el Bautista tenía un ministerio, y si tú recuerdas cómo era su vida, a lo mejor él pudiera parecer como un poco excéntrico. Él vestía de piel de animales, él se alimentaba de miel y de langostas, los insectos, y él pasaba tiempo en el desierto y la gente iba a él, ¿sí?, como parte de su ministerio. Todo tipo de gente llegaba a ver a Juan el Bautista y a practicar lo que conocemos como el bautismo de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan era: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Llegaban varios tipos de personas a ver a Juan. Por ejemplo, llegaban los fariseos y era quien más duro les hablaba. Eran las personas que conocían la ley, conocían las escrituras, las sabían de memoria y las enseñaban a la gente. Y a ellos les resume que enseñan a la gente sin amar a la gente. Para los publicanos, que eran personas como el discípulo Mateo, eran personas judías que habían tomado un puesto dentro del gobierno romano para recaudar impuestos. Entonces ellos estaban en tierra de nadie, odiados por los judíos por ser llamados traidores, pero tampoco eran aceptados para los romanos. Pero el tema del dinero y la posición económica era lo que los mantenía en esos puestos. Y a ellos les dice que no piensen como el mundo, que no adopten esas ideas y que no hagan lo que conocemos nosotros como tranzas, ¿sí? Y a los romanos les dice: no se quejen y estén contentos con su salario. Yo sé que el día que Jesús te llamó a ti, como lo hizo conmigo, me confrontó de manera personal con lo que estaba estorbando para que yo le pudiera seguir. Y después de que Jesús se bautiza, entonces sucede lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros cuando presentamos el Evangelio, que ya no escuchamos casi nada de Juan y el que empieza a brillar es Cristo. Lo mismo tiene que suceder con nosotros cuando presentamos el Evangelio. Y después de bautizarse, comienza públicamente el ministerio de Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo 4:17.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que Jesús predica es lo mismo que predicaba Juan el Bautismo. Sin arrepentimiento no puede haber un nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no puede haber una transformación. Y yo sé que si tú estás aquí el día de hoy es porque has entendido que tu manera o la manera del mundo, como fuimos nosotros criados, cada uno en diferente contexto, y por eso podemos confiar en que la Biblia es aplicable para todos, en todos los tiempos, para todo el tipo de personas, en todos los países del mundo, ¿sí? Porque a cada uno nos habla de manera personal. Y quiero que leamos ahora 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Cuando tú ya te has arrepentido y cuando tú has nacido de nuevo, recibes una nueva naturaleza. Y en esa nueva naturaleza que tú recibes de haber nacido de nuevo, tienes la naturaleza de Cristo. Y entonces sí o sí va a haber transformación. Si tú sientes que tu vida no ha cambiado y tú ya tienes tiempo de andar en el Señor, algo no anda bien ahí y necesitas pasar un tiempo de intimidad con Dios y ser humilde y pedirle que te muestre, y créame que lo va a hacer. ¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 1, 3 y 4? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, hablando de Jesús, que nos llamó, ¿ok? Esa palabra llamar va a ser muy importante, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza terrenal con la que tú y yo nacimos quedó atrás el día que nos presentaron el Evangelio. Me reconocí pecador, como orábamos para la gente que está en transmisión o quien está aquí, y por eso los pastores han decidido que durante cada servicio tomemos un tiempo para hacer eso, porque el día de hoy vamos a ver que no es suficiente tener una buena intención, no es suficiente conocer las Escrituras, definitivamente sin arrepentimiento no estamos siguiendo a Cristo. Vamos a ver Marcos capítulo 1, dice, a partir del versículo 16, el principio del ministerio de Jesús, cómo empieza a llamar a los que nosotros conocemos como los 12 discípulos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Quiero hablarte un poco, breve, acerca del contexto judío. Para el pueblo judío, el tema de la honra a los papás era algo muy importante. Todo niño judío se sabía Génesis, la creación, para que le quedara claro que Dios hizo todas las cosas, que hay un solo Dios. Y también conocían la ley, los mandamientos. Entonces, Éxodo 20:12, que dice honra a tu padre y a tu madre, abarcaba a muchas personas, de manera que si una persona no honraba a su padre y a su madre, era completamente mal visto en la sociedad judía. Ellos entendían que una persona que no podía honrar a sus padres no era confiable ni digna para establecer ningún tipo de negocio. ¿Sí? Entonces, yo quiero que entiendas, porque lo vamos a leer a continuación, que lo que estaban haciendo ellos al seguir a Jesús en ninguna manera era deshonrar a sus padres, ¿ok? Hay un paralelo y es un poco más ampliado que viene en Lucas 5, a partir del versículo 1, en donde se entiende un poco más este llamado para estos 4 pescadores. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Él les pidió que prestara su instrumento de trabajo, su barca, como si fuese un púlpito, porque era demasiada la gente, ¿no?, que quería escuchar la predicación de Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor nos habla, pueden venir a nuestra mente muchos argumentos o muchas excusas
Sí, pero aquí vemos a Jesús dándole una lección de pesca a los expertos. Yo sé que tú sabes que Jesús, su oficio aquí fue ser carpintero, pero aún así él, como Dios y conocedor de todas las cosas, tiene mucho que enseñarnos, ¿ok? Si nosotros somos humildes, incluso en la zona o en el área en la que tú te crees experto, él tiene mucho que enseñarte también. Y algo que tiene que suceder cuando tú comienzas a seguir a Jesús es que tú tienes que desaprender, no sé si existe esa palabra, aprender muchas cosas que posiblemente estuvieron funcionando para propósitos terrenales, para aprender cosas nuevas para propósitos celestiales, que era lo que estaba haciendo Dios con ellos. Y habiéndolo hecho, lanzando la red, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. A él le quedó claro enfrente de quién estaba. En muchas ocasiones, al principio, cuando comenzamos, escuchamos el llamado de Dios y se nos presenta el evangelio, Dios tiene concesiones y hace milagros muy rápidos para que te quede claro que lo que te están presentando es la verdad. En mi caso sucedió, en el caso de ellos sucedió también. Dios les mostró algo sobrenatural para que ellos comprendieran, ¿sí?, que lo que estaba o quien estaba frente a ellos no era nada más ni nada menos que el Mesías esperado por Israel. Y él se arrepiente, ¿sí?, lo que hemos estado hablando. Él dice, o se llama a sí mismo, hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, que eran los de la balsa que estaba junto, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Mira, Jesús es consciente que seguirlo puede dar miedo, porque te va a llevar a hacer cosas que nunca antes habías hecho, de las cuales a lo mejor tú te sientes incapaz de hacer. Has visto y estás cómodo ver a la gente hacerlo, pero tú no. Tú prefieres ser simplemente un espectador. Pero yo realmente creo que cualquier persona que ha sido llamada por Cristo está llamada a seguirlo, es decir, a ser un discípulo y a ser discípulos también. Así, del 10, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, es cuando les dice no temas. Y en el 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y vamos a ver otros casos, y yo no sé en tu vida qué sean esas redes o qué sean esas barcas que el Señor en muchas ocasiones te haya llamado, y tú puedes comparar tu vida con las de otras personas y decir, pero es que ¿por qué yo no puedo experimentar las cosas que mis otros hermanos han experimentado? Y a veces es porque nuestro enfoque o nuestras fuerzas o nuestras manos están apoyadas en abarcar lo terrenal, cuando Dios quiere llamarnos a algo más allá. Los dos, y esto es algo fuerte, los dos impedimentos más grandes ante los cuales nos vamos a enfrentar para seguir a Jesús, como vamos a ver hoy que quiere que lo sigamos, es el dinero y la familia. Lo lógico después de esa pesca milagrosa para ellos era: el negocio está en auge, la bendición y la prosperidad del Señor ha llegado, vendamos todo esto, ¿no? Disfrutemos por fin. Eso sería ver las cosas de manera natural. Pero ver las cosas de manera espiritual es entender lo que Él les dijo, que lo que Él iba a hacer con ellos ahora iba a ser pescadores de hombres. Lucas 5:27, el llamamiento de Leví o Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. A mí me llama la atención que los llaman en plena media jornada de trabajo, ¿sí? Muchas veces nosotros creemos que Dios nos va a hablar cuando estemos en nuestra habitación orando y adorando, y eso sí es real, pero Dios tiene la capacidad de hablarnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso siempre hay que estar receptivos a escuchar su voz. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Y qué es lo que hace automáticamente? Hace gran banquete en su casa, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Él junta a la gente de influencia sobre la cual él podía tener contacto para presentarles a quien le había llamado. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer una vez que recibimos
es atraer a la gente que esté alrededor de nosotros a los pies de Cristo. En el 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Se repiten las palabras llamar, se repite la palabra arrepentimiento, se repite la palabra sígueme. Y vamos a ver un ejemplo más, porque hay muchos. De verdad, ahorita que no han estado los pastores, he estado meditando en las cosas del libro de Hechos. Cuando tú eres papá o mamá, en la paternidad, en las cosas diarias, puedes aprender muchas cosas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando tus hijos son pequeños, tú solo puedes delegarles ciertas cosas. Cuando tus hijos van creciendo, empiezas a delegar más. ¿Por qué? Porque eres consciente que una de las labores como papá que tienes que hacer es lograr que ellos sean independientes y el día de mañana, que ya no estén bajo tu cobertura, lo puedan hacer bien. Y tú puedas ver desde lejos y dar gloria a Dios que el tiempo que estuvieron bajo tu crianza pudieron recibir y ahora llegó su momento de ejercitar. Pero en el libro de Hechos, y si tú lees Hechos 4, por ejemplo, que es cuando ellos empiezan y salen y predican, es muy inspirador y los animo a que en casa lo puedan hacer, leer Hechos 4. En Juan capítulo 1, 43 en adelante es cuando el encuentro de Jesús con Felipe y Natanael. El siguiente día quiso Jesús, y cuando dice que quiso es porque fue su voluntad, ¿sí? Él te llamó porque Él quiso, y de verdad es meditar en esas palabras tan pequeñas puede hacernos sentir especiales. Trabaja en nuestra autoestima, trabaja en el amor que el Padre ha tenido hacia nosotros. Te llamó porque Él quiso. Cantábamos, me llamaste por mi nombre. O sea, realmente el grupo de alabanza, cuando ellos están aquí practicando y durante la semana oran para que de la misma forma que quien le toque compartir el mensaje, Dios pueda enviar impresiones a ellos para saber sobre qué es lo que se tiene que cantar. Dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ellos conocían las escrituras. Ellos sabían que el Mesías iba a venir. Ellos estaban expectantes. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ven. Cuando tú expongas el evangelio a alguien con toda la emoción como lo hizo Felipe, y la respuesta del otro sea: ¿y qué tiene eso de nuevo? ¿O qué tiene eso de bueno? No debemos de desanimarnos, sino simplemente tenemos que usar esta misma frase: ven y ve. En muchas ocasiones Dios dice en su palabra: probadme que yo soy Dios. No porque Él tenga que demostrarle nada a nadie, pero aún Dios en su paciencia y tratando con nuestra incredulidad hace muchas cosas que nosotros no pedimos o entendemos. Nosotros hemos sido llamados a testificar, nada más. El único que puede convencer es el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Jesús vio a Natanael que se acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael tenía una vida recta. Ellos eran conocedores de la palabra, conocían los mandamientos, pero yo siento que por lo que vamos a leer a continuación, a Natanael le faltaba algo en su relación con Dios. Y dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y aunque la Biblia no dice qué era lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, muy probablemente él estaba tomando un tiempo con Dios, meditando que ya había pasado gran parte de su vida obedeciendo, analizando las profecías. A lo mejor él se cuestionó: ¿me ves? Porque el libro de los Salmos dice que Dios está contemplando toda la tierra, pero si somos sinceros en nuestros momentos aparte con Dios, pueden llegar pensamientos: ¿de verdad me ve? ¿De verdad me oye? A lo mejor era lo que él estaba pensando. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y él hace una confesión de fe, como cada uno de nosotros que estamos aquí lo hemos hecho, y es un parteaguas en la vida de todos. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, vamos a poder ver y experimentar cosas que la gente que no le quiere seguir se va a perder. ¿Sí? Los 12 discípulos eran, y los demás que le seguían, y las mujeres, porque también había mujeres, eran personas que tenían la vida resuelta. Por ejemplo, y la Biblia está llena de ejemplos así, pero por mencionar algunos, Abraham en un momento de su vida recibió el llamado de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Él tenía una vida estable, le faltaba un hijo, ¿no? Era Sara estéril, todos conocen la historia. Pero la promesa se cumple cuando él obedece el llamado de Dios. Nadie podría culpar a Abraham de quedarse donde estaba, pero él se hubiera perdido el propósito y el destino si él no hubiera creído que a lo que Dios lo estaba llamando era superior. Moisés teniendo 80 años, habiendo huido de Egipto, conocen ustedes la historia, por haber matado a un egipcio, ya tenía su vida resuelta. Estoy casado, tengo hijos, me llevo bien con mi suegro, las ovejas del rebaño que cuido, pero yo siento que en ese tiempo de estar cuidando, apacentando las ovejas y viendo la creación, algo dentro de él debe de haber dicho, ¿esto es todo? Y es en ese momento cuando tú estás caminando con Cristo, que ya lo estás siguiendo, que puedes sentir que a lo mejor como que te bajaron la intensidad o un poco de estancamiento y dices, ¿esto es todo de seguir a Cristo? Y es cuando él tiene el encuentro con la zarza y recibe indicaciones. José y María eran una pareja israelita piadosa que tenían la vida resuelta. Se habían encontrado el uno al otro, ya estaban comprometidos. María ya tenía una boda planeada, seguramente un vestido en proceso. José ya tenía la casa, ya estaba todo, pero recibe la visita del ángel María y le dice, vas a ser mamá del Mesías. Tiene sus cuestionamientos, recibe las respuestas y ¿qué dice? Soy la esclava del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra. En Marcos 3 nosotros leemos cómo Jesús sube a un monte, ora y establece, después de tener multitudes, a quienes serían los 12 discípulos. Los manda a subir, ora por ellos y comienza ahora sí su caminar de Jesús. Y ahora sí empieza a hablar del costo de seguir a Cristo. Vamos a ver qué dice Mateo 8:18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y otra vez, en ninguna manera, la idea de Jesús al llamar a la gente a seguirle era que deshonraran a su familia, en ninguna manera. Pero otra vez vuelve a confrontarlos sobre cuál es tu prioridad. ¿Qué es para ti lo más importante? ¿Qué es lo que gobierna tu corazón? ¿Qué es lo que está en el número 1? ¿Qué es lo que te da paz? ¿Qué es lo que te da gozo? ¿Qué es lo que te da estabilidad? Y si en nuestro corazón no está el Señor en número 1, cualquier otra cosa o persona, se oye feo decirlo, pero no es otra cosa más que un ídolo. Y vamos a ver otro caso. Es un joven rico que se acerca y que de la misma forma lo quiere seguir, porque la Biblia dice, el que a mí viene, Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Me gustan mucho las conversaciones que Jesús tenía con las personas, porque ellas externaban sus dudas, sus necesidades, y él suplía. Y ya era decisión de la persona si se quedaba o si esa persona decía, no gracias, como es este caso. Lucas 18:18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta era una persona moralista. Y hacer lo bueno no tiene nada de malo. Pero cuando nosotros únicamente nos enfocamos en la moral, vamos a caer en vanidad, vamos a caer en juicio, creyendo que somos superiores a otras personas. Y al final vamos a buscar glorificarnos a nosotros. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nosotros sabemos que nadie puede cumplir toda la ley. Él creía que ya había hecho lo suficiente, pero al mismo tiempo reconocía que algo le faltaba, porque por eso va a preguntar. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y yo quiero que te quedes con esta idea, porque más adelante vamos a hablar de las recompensas de seguir a Cristo. Tesoros en el cielo. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Todos aquí sabemos quién es el dueño del oro y de la plata. Todos aquí sabemos que Dios no está peleado con el dinero. Pero también sabemos que la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual siguiendo algunos se apartaron de la fe. Sabemos también que dice Dios acerca de las riquezas. Dice, a los ricos de este siglo no pongan su esperanza en las riquezas porque son inciertas, antes sean ricos en buenas obras. ¿Ok? Entonces, analizamos todas estas cosas porque nosotros tenemos que entender que Dios no está peleado con el dinero en ninguna manera, sino es el amor al dinero. Y también por ahí siempre andaban, lo hemos estado leyendo, los escribas y los fariseos, que siempre estaban haciendo preguntas, queriendo tentar a Jesús. No es suficiente saber o incluso enseñar las escrituras para seguir a Cristo. Es importante, pero no lo es todo. Mateo 10:37. Vamos a ver quiénes somos dignos o esperamos ser dignos de seguir a Jesús. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tiene que haber una justa proporción. Nuestra lealtad principal, y de eso es lo que trata el arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambiar de dirección, ¿no? Entonces, lo que era para mí más importante, ahora ya no lo puede ser. Ahora lo más importante para mí es Dios, y entonces cumplo el mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Cuando dices mente, yo tengo que sujetar todos mis pensamientos a lo que Él dice, por encima de lo que yo creo. ¿Sí? Cuando yo digo con todas mis fuerzas, es que yo voy a ser intencional en organizar mis fuerzas primero a lo que Él me mande, sin descuidar lo demás, ¿verdad? Es importante también un orden en la vida, prioridades, ¿sí? La paz me va a gobernar mi corazón, y yo voy a poder, a pesar de los días malos y a pesar de las pruebas, seguir a Cristo si yo puedo tener a Jesús como mi prioridad. Porque al final voy a concluir en que Dios está en control, y que si esta prueba vino a mi vida es porque Él la permitió, ¿sí? Entonces yo puedo meditar en esto, yo puedo poner mi confianza en Él y puedo descansar mientras la prueba pasa. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Literalmente no nos van a crucificar a nadie, sé que hay lugares en donde lo hacen, oremos por ellos, pero no se refiere a eso. Se refiere a que a todo lo que yo amo, todo lo que yo atesoro, lo tengo que llevar a la cruz. Y ya no es, como les decía, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, y ni siquiera lo que yo siento. Cuando dice que amas a Dios con todo tu corazón, estás renunciando a tus sentimientos. Y es solamente cuando renuncias a tus sentimientos que podemos decir adiós al egoísmo, y cuando podemos perdonar. Porque algo que va a suceder mucho mientras seguimos a Cristo es las ofensas de los unos a los otros. Si yo amo a Cristo con todo mi corazón, voy a poder perdonar. ¿Sí? Lucas 9:23. Y decía a todos, y aquí subrayé la palabra todos, porque lo que Jesús decía no era exclusivo de ciertas personas. Lo que Cristo quiere decir no es exclusivo a nosotros, por eso la transmisión, pero la encomienda de cada uno es que aquí venimos a escuchar, a disfrutar, pero entre semana tenemos que buscar la manera de poder compartir esto con alguien, y vamos a concluir en ciertas cosas o maneras prácticas en que podemos hacerlo para que sea de una forma más efectiva, tomado obviamente de la palabra.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo conocí al Señor y me arrepentí cuando tenía 17 años. Pero ha sido y será mi responsabilidad, entre tanto yo llegue a la presencia de Dios, de todos los días, que ya no viva Cristo, que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, como leíamos de Pablo en Gálatas. ¿Ok? Y seguirle, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Algo en lo que nos vamos a sentir tentados mientras estemos caminando con el Señor es saber la manera de caminar de mi hermano. Y cuando yo me enfoco en otro y no veo a Cristo, sí o sí me voy a desanimar, sí o sí voy a juzgar, sí o sí voy a criticar. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Pedro preguntando qué va a pasar con la vida de Juan. Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. El Señor el día de hoy nos está diciendo: ¿y qué de los demás? Sígueme tú. Yo puedo interceder por mi hermano, yo puedo inspirar a mi hermano, yo puedo consolar a mi hermano, yo puedo edificar, pero es personal. Vamos a ver cómo Jesús ya empieza como que a animar a los discípulos, ya teniendo un tiempo caminando con ellos, los empieza a enviar. Y no va con ellos, ya lo vieron hacer milagros, ya lo vieron hacer sanidades, ya lo vieron hacer muchos prodigios, entonces como que les dice: ahora es tu oportunidad, ahora van ustedes y van a ir en mi nombre. Y tú vas a leer 3 tipos de envíos generales de Jesús con sus seguidores, con sus discípulos. Primero los envía de 2 en 2, principalmente al pueblo de Israel, al pueblo judío, y a que con su autoridad, como vamos a leer, haga prodigios y señales. Lucas 9:1 es el primer llamado, como que el primer paso o el nivel 1 de ser un discípulo. Habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar al reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y después regresaban muy contentos. Los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados, la gente está recibiendo sus necesidades, hay milagros. ¿Y qué les dice Jesús? No se alegren de que los demonios se les sujeten, alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Les estaba diciendo, ese es el nivel 1, pero hay algo más, El nivel 2, de cuando los empieza a mandar, ahí ya no están solo los 12, sino menciona la Biblia que eran 70 y los mandaba de 2 en 2, y ya no eran idas cortas de voy y vengo, sino eran viajes largos en donde implicaba que ellos se tenían que quedar en casas de personas. Y no era de que pudieran hacer su reserva, sino que ellos tenían que confiar que cuando Jesús los llamó no les iba a hacer falta nada, porque acuérdate que Él dejó muy en claro, no traigan nada, no les va a hacer falta nada. Y en un momento que ellos empiezan a externar sus necesidades, les dice, ¿y qué les faltó? Nada. ¿Ok? Entonces, los empieza a enviar y no era fácil. Leemos que no todos los días eran buenos y leemos incluso que les dice, cuando lleguen a una casa, digan paz a vosotros. Y si no los reciben, sacudan los pies y vayan a otro lugar. Cuando tú le compartes el evangelio a alguien y una persona no lo quiere, sigue orando y sigue intercediendo. Yo no sé tú, pero a mí fueron muchas veces que me lo presentaron y que yo no quise, hasta que mi momento de decir sí llegó. Entonces, pero tampoco vamos a diluir el evangelio, tampoco vamos a malbaratar el evangelio, tampoco le vamos a rogar a la gente que vaya a un grupo o que te escuche. Lo presentamos, como decía, testificamos y que el Espíritu Santo convenza, porque siempre va a haber gente que quiere escuchar. Lo vimos con Juan el Bautista. Él no iba a buscar a nadie, la gente iba al desierto.
Lo vimos con los peces, que dice que literalmente Jesús mandó milagrosamente que los peces se metieran. Y lo mismo pasaba con los discípulos. Dios preparaba los corazones de las personas para escuchar la palabra. En una ocasión Jesús les dice, alcen sus ojos y vean los campos cómo están blancos. Y le decía, no, todavía falta como 4 meses para la cosecha. Pero él se refería a la gente que ya estaba lista. Y él incluso les dice, oren porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces dice, oren para que haya obreros para la mies. Y la tercera, que la vamos a dejar para el final, es la gran comisión. Yo sé que todos tenemos claro el que hemos sido enviados a ser discípulos, pero muchas veces nos queremos ir a ese llamado, que es un gran llamado y es general para todos, pero sin haber pasado por las otras 2 partes. Y cuando nos vamos a lo grande sin haber pasado por el nivel 1 y 2, nos podemos desanimar. Entonces vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por el principio. Visito a una persona, le pregunto si tiene alguna necesidad. Si está a mi alcance, si es una necesidad material, veo de qué manera puedo apoyar. Si dejo, y yo sé que en cada uno de ustedes ha sucedido, el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros y ha habido una transformación y te encuentras una persona y lo reconoce, buscas la manera, sin sonar religioso, de darle la gloria a Dios, darle tu testimonio y dejar que Dios obre en esa persona. No es únicamente que tú invites a la gente a la iglesia o le invites a un grupo, es muy importante y es parte. Pero no le puedes confiar al pastor o al líder que se encargue de yo te los traigo y tú te encargas. No, porque por algo esa persona está en contacto contigo. Por algo ese alumno, ese compañero de clases, ese cliente, ese patrón, ese compañero de trabajo, ese vecino, por algo está alrededor de ti porque Dios quiere ocuparte a ti. Para el final de su ministerio, Jesús empieza a hablarles acerca de que va a morir. Y en Juan 12:23 leemos cómo les dice que su hora ha llegado. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y el Evangelio es algo contra cultura, porque aquí está diciendo que Él va a ser glorificado una vez que muera. Mucha gente dice, Jesús estuvo 3 años y pico, hizo grandes cosas. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera quedado 10? Esos años era suficiente. Si no hubiesen sido suficientes, se le hubiera alargado. El plan era otro. El plan era capacitar a los discípulos, hacerlos esperar en unidad, derramar el Espíritu Santo y entonces ahora sí. Es lo mismo que sucede con nosotros. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y es cuando entendemos cuando Pablo dijo que el vivir está en Cristo, pero que el morir es ganancia. Sí, nosotros sabemos que si el Señor no nos ha llamado a su presencia, si no nos llamó a nuestro lecho de muerte, es porque hay un plan. Y si a ti todavía no te queda claro para dónde, es el momento. Si tú sientes que tu vida en Cristo se ha estancado y ves que otras personas hacen ciertas cosas y tú no estás experimentando la misma pasión por el caminar con Cristo, tenemos que hacer un alto y meditar en eso. El que ama su vida, otra vez, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El mundo está lleno de frustraciones, porque va persiguiendo cosas que aquí se van a quedar. Y para su insatisfacción, una vez que las tiene, llámese el puesto, llámese la casa, llámese el viaje, llámese lo que sea, cada quien a su nivel, una vez que las tiene, esa euforia o esa emoción se va. Por eso es que hay tanta gente que no entiende que, como decía Eli, todos nacimos con un vacío que solamente Dios puede llenar. Cuando nosotros ya estamos en Cristo y ese vacío ha sido llenado con Él, de la misma forma podemos experimentar ese, como les decía, estancamiento o esa frustración por no estar caminando, cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recompensas eternas. Y Pablo
Pedro, tenía una gran confianza con Jesús y hizo muchas preguntas, él y los demás, que pudiesen parecer imprudentes, pero qué bueno que las hizo, porque son preguntas que tú y yo también tenemos, y quedaron escritas las respuestas. Esto que les voy a leer, que está en Lucas 18:28, es lo que sucede después de que el joven rico no lo quiere seguir. Entonces él se acuerda de cuando dejó las barcas y dejó las redes y dijo, ¿y nosotros? Dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando Pedro, yo sé que ustedes conocen la historia, niega a Jesús después de haberle prometido que lo iba a seguir hasta la muerte, y lo niega, y todos los demás discípulos se dispersan, Judas se cuelga y Juan es el único que permanece. Cuando vuelve a tener un encuentro con él y le hace las 3 preguntas de ¿me amas?, su respuesta es que apaciente los corderos, que cuide las ovejas, que no deje de seguir a Cristo ni atraer a otros a Cristo. Y le dice, y una vez que lo hayas hecho, confirma a tus hermanos. Si tú en tu caminar con Cristo has sufrido decepciones, te has apartado, dices ya no estoy caminando como antes, el día de hoy el Señor te pregunta, ¿me amas? Y yo sé que estás aquí y estoy seguro que le amas. Aquí mismo dice qué es lo que tienes que hacer, tienes que cuidar de otros, tienes que cuidar de otros. No hay madurez más grande que cuidar de otra persona. Lo lógico es quien viva dentro de tu casa, eso es lo lógico. Pero a veces nuestra mente es tan corta o nuestra vista está tan bloqueada que solamente vemos a los que están dentro de nuestras 4 paredes. Pero realmente el Señor quiere llevarnos más allá. Estamos por terminar. Vamos a ver el nivel 3 del llamamiento del curso de discipulado que el Señor hizo con los 12 y con los 70 y con las mujeres, porque es algo muy importante. Las mujeres formaban parte del ministerio de Jesús. La Biblia dice que ellas le seguían, que ellas le servían. Ellas fueron las primeras en el día de la resurrección de tener un encuentro, ¿sí? Entonces el llamamiento a seguir a Cristo para la mujer también es algo muy importante. Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Todos estando aquí el día de hoy adoramos, pero es algo muy peligroso adorar y dudar al mismo tiempo. Nuestra adoración es hacia Dios por lo que Él es, y la duda rompe esa conexión de estar en su presencia, porque nosotros estamos, por eso la incredulidad es un pecado, porque nosotros estamos dudando de su capacidad, y cuando yo no le confío lo que me preocupa, lo que me angustia, lo que me trastorna, lo que me quita el sueño o lo que sea, estoy dudando de que Él tiene la capacidad. Él es el Todopoderoso, ¿sí? Entonces, por eso la incredulidad es una gran barrera. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nuestra adoración tiene que ser, como Él mismo dijo, en espíritu y en verdad, pero dentro de esa frase está implícita adorar con fe. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión va mucho más allá que una obra social. Las obras sociales son importantes, pero pueden envanecer nuestro corazón. Yo me entero que alguien está enfermo, voy y oro por él, le coopero para la medicina y me regreso a mi casa muy satisfecho por lo que hice. Eso puede traer vanidad. Está bien y es correcto, pero tengo que tener cuidado con mis motivaciones y mi corazón. La Gran Comisión es quedarte cuando todo mundo se fue. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Las bienaventuranzas. Mientras habían comido y creyeron que por fin había llegado el Mesías, que los iba a liberar de la opresión de los romanos, estaban felices. Pero cuando Él empieza a hablar, bienaventurado el que llora, bienaventurado el vituperado, bienaventurado el que tiene hambre y sed, ya no les gustó. Y todo el mundo se empieza a ir.
Y viene Pedro y le dice, Señor, la gente se va, como diciendo, se nos cae el ministerio. Y si ustedes también se quieren ir. Cuando el Señor nos confronte con alguna palabra, tenemos que pensar en lo que Pedro dijo, ¿a dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Alguien podría acompañarme en el piano? Vamos a terminar. Te voy a contar cómo termina la historia de Jim. Tiempo después, Elizabeth, junto con su hija y otras mujeres y otros varones, también regresaron. Ellos regresan a visitar a la tribu de los Aucas. Obviamente, cuando empiezan a convivir con ellos, las reconocen. Y uno de ellos que había atravesado a Jim, que había participado en esa masacre, cuando las reconoce, se sorprende de que hayan vuelto. Y cuando ella está ahí y sin poder hablar su idioma ni nada, empieza a tener demostraciones de amor, y ya estaban las mujeres que les digo que habían sido intérpretes, que ya eran mujeres conversas a Cristo. Y de las primeras cosas que les dijo era que estaban perdonados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezando por esa persona y uno a uno entienden el amor de Dios, comprenden el evangelio, se arrepienten, se convierten a Cristo e incluso deciden cambiar el nombre de la tribu. Auca significa salvaje, violento, y se cambian a guaraníes. Lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro con Cristo y escucha su voz que le dice sígueme y acepta, después de que te guía al arrepentimiento, sí o sí va a haber una transformación en la vida de esa persona, y esa persona va a empezar, como le decía Felipe a Natanael, ven y ve, ven y ve. Jim y los demás misioneros llevaban un diario, y después de un tiempo su esposa y su hija lo publicaron. Y hay dos cosas que les quiero compartir que quedaron impresas en su diario. Elizabeth describe que cuando su esposo decide salir a la misión y lo ve cruzar por la puerta, le dice, ¿estás seguro? Y él lo único que le dice es, me han llamado. Cerró la puerta y no miró para atrás. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, no podemos voltear atrás. Jesús dijo, cualquiera que me quiere seguir es como el que tiene en su mano un arado y va haciendo una línea recta, y si esa persona voltea para atrás, el arado va a quedar todo chueco. La buena noticia es que Dios sabe que en el caminar con Él vamos a fallar y que nuestro camino en el arado a lo mejor va chueco, pero por eso dice aquí que es cada día. También su palabra dice que su misericordia es nueva cada mañana. De manera que yo no me puedo condenar por haber fallado ayer, por haber fallado antier, y tampoco me puedo vanagloriar si ayer a mi criterio lo hice bien. Es cada día. Y la frase que les voy a leer es algo que él escribió unos días antes de que estas personas acabaran con su vida. Y por eso les digo que para mí es muy inspirador el poder seguir la vida de los mártires. Porque mucha gente pudiera pensar, incluso lo mencionaron, que el ministerio de Jim y de esos hombres había fracasado, porque no pudieron lograr que ni siquiera uno se convirtiera. Y él dijo, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Lo voy a repetir. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, hemos experimentado lo frustrante y lo poco satisfactorio que es vivir persiguiendo las cosas que en este mundo se van a quedar. Tu palabra dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Jesús, cuando tú hablaste a tus discípulos y les dijiste sígueme, implícitamente les estabas garantizando que al seguirlo, al seguirte, y nosotros al seguirte a ti, nada nos iba a faltar. Y ahora tiene significado lo que Pablo dice,
en Filipenses: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira, Pablo había tenido el privilegio de estudiar en las mejores escuelas rabínicas de Israel. Había nacido en un hogar privilegiado con finanzas que le permitieron comprar una ciudadanía romana, la cual le abrió muchas puertas para hacer muchas cosas. Pero él está diciendo aquí que todo eso le parece basura a comparación de lo que Cristo quería hacer con él, de un llamado superior. Si tú consideras que has tenido un cierto avance en tu caminar con Cristo, te digo que Dios quiere darte más. Si tú has sentido que no has tenido ningún avance, que llevas años de estar en el Evangelio y que no has podido lograr que ninguna persona venga y vea, hoy puedes empezar. Hoy puedes empezar. Papá, te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú empezaste una obra y que tú la vas a perfeccionar. Con tu boca creaste los cielos y la tierra. Con tu boca hiciste todo lo que existe, hiciste todo lo visible y todo lo invisible. Con tus manos le diste forma a Adán y de su costilla sacaste a Eva. Y de ahí venimos todos los hijos de los vivientes. Pero también de la misma forma en la cruz, Jesús, conquistaste todo lo que Adán perdió en el Edén para darnos una vida eterna. Y como leímos, nos diste tu naturaleza, y entonces ahora podemos nosotros caminar como tú caminas, Jesús. Tu palabra dice que el que está en ti, el que cree en ti, debe andar como tú anduviste. Señor, tú experimentaste todo tipo de pruebas durante tu ministerio. En el desierto fuiste tentado en todo. Con tus discípulos, a quienes tú llamaste amigos, experimentaste abandono, incredulidad, traición, murmuración, y aún así seguiste adelante, porque sabías que quien te había llamado a tu misión redentora en la tierra era Dios, y no era la aprobación de la gente. Tú experimentaste el aplauso cuando entraste: Hosana, salva ahora el Hijo de David, y esa misma multitud, esa misma semana gritando que te crucificaran. Señor, no permitas que nuestro corazón se envanezca. No permitas, Dios, que nuestro andar en ti se quede en una obra social. Eso lo puede hacer un incrédulo. En ningún momento, Señor, permitas que seamos insensibles al dolor de nuestro hermano, que dejemos de amar a los perdidos. Si tú nos has llamado es porque tú también nos has capacitado, nos has dado, como lo hiciste con tus discípulos, el Espíritu Santo, el cual nos ha venido a ser morada con nosotros y está sobre nosotros, y nos ha dado toda la autoridad para orar, para interceder, para que haya, como tú lo dijiste, cosas mayores, siempre en tu nombre, Jesús. Perdona de cada uno de nosotros cualquier pereza espiritual, cualquier desánimo. Si hemos visto o hemos criticado la manera de servir de alguien más, perdónanos, Señor. Y así como algún día alguien nos habló a nosotros y el día de hoy solo por pura gracia estamos aquí, que se nos concede el privilegio de llamar a otros y traerlos a ti para que ellos también te sigan y te sirvan, Señor. Señor, queremos declarar que el día de hoy y para el resto de nuestras vidas, si no ha sido así, nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz y te seguimos. Llevamos a la cruz todo deseo incorrecto, toda motivación incorrecta, todo deseo de reconocimiento, toda
toda intención chueca de corazón de querer seguirte y servirte, si no es puramente por amor a ti, por amor a tu obra. Silencia al acusador que muchas veces viene a nuestra mente a decirnos que por lo que hemos fallado o lo que hemos hecho no estamos capacitados o no somos dignos, porque sabemos que es solo por tu llamado que nosotros podemos tener el privilegio de servirte y de participar en esta gran tarea que nos has dado, Señor. Que jamás veamos el seguirte o el servirte como una carga. Es un honor, es un privilegio. Te tenemos a ti, tenemos todo. Nunca has dejado que nada nos falte. Perdona nuestra incredulidad. Ayúdanos a meditar en esta tu palabra, a valorar el llamado que has tenido para cada uno de nosotros. Y aquí hoy entendimos que no hay duda si eres llamado o no. La pregunta es ¿a dónde y a quién? Empezando por la gente que está alrededor de nosotros, y el resto solo tú lo sabes. Que ya no sigamos caminando cada día como tus hijos sin cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado. Capacítanos, Espíritu Santo, haz morir las obras de la carne, que son infructuosas y que únicamente estorban a lo que tú quieras hacer. En Apocalipsis 22:12 dice que tú vas a premiar las obras de la fe. En la parábola de los talentos tú dijiste que repartiste a cada uno conforme a su capacidad, y por estar viendo uno de esas tres personas a lo que tenía el otro y no valorando lo que tenía, hasta lo que tenía se perdió. Señor, te queremos ver solo a ti. Solo a ti te queremos ver. Que cuando de todo corazón queramos compartir tu palabra y haya rechazo de esa otra persona, aún así, amor y misericordia hacia esa persona, y confiamos e intercedemos en que un día va a querer hacerlo. Pero Señor, queremos tomar cada día como una oportunidad de seguirte y servirte. Empezar bien el día, tomando tiempo en tu presencia, y que entonces, como con Juan y como con Pedro y como con todos, tú atraigas a la gente a la cual tú quieres que nosotros le presentemos las buenas nuevas. Solo te queremos a ti. Y yo quiero pedirte, si hay alguien en la transmisión o alguien que esté aquí que necesite que alguien más ore. Sé que ya oramos por necesidades, pero esto es una necesidad en específica. Si tú sientes que tienes tiempo caminando en Cristo y no sientes el amor o la pasión por compartir el evangelio con alguien, levanta tu mano y alguien se va a acercar y van a orar por ti. Porque no debe de ser. Si estamos en Cristo, no debe de ser que a ti te dé lo mismo convivir todos los días con personas que, si hoy Dios llama a su presencia, no van a estar una eternidad con Dios. Eso tiene que venir de nosotros de manera natural. Si estás batallando con perdonar y eso te está frenando para que tú puedas avanzar en tu caminar con Cristo, como los discípulos que decían: Señor, ¿no quieres que oremos que caiga fuego del cielo? Esa no debe de ser nuestra actitud. Y le dice: ¿qué? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y aún no saben de qué espíritu son? Que el Señor hoy nos revele de qué espíritu somos: espíritu de paz, espíritu de amor, espíritu de mansedumbre, todo el fruto del Espíritu en nosotros, y que Él haga la obra, que Él convenza a cada persona. Vamos a cantar juntos esta canción como una declaración de que nosotros entendemos que lo tenemos a Él y lo tenemos todo, y que morimos a nosotros mismos. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile: papá, aquí estoy, Señor. No necesito que haya algo más sino solo tu amor. No quiero a nadie más que a ti.
Papá, hoy queremos declarar sobre cada uno de los que están aquí, Señor, que todos reciben aquello que estaban esperando, papá. Había muchos que estaban esperando una respuesta. Hoy te dice Dios que está con Él, contigo. No importa lo que estabas esperando. No sé realmente si es un sí o un no. Solamente Dios te está diciendo: estoy contigo. Yo estoy contigo. No importa que las circunstancias parezcan contrarias. Yo estoy contigo. Si estabas esperando sanidad y no estás viendo la sanidad, aún así Dios te dice: yo estoy contigo. Yo te sustentaré. Yo te daré aquello que estabas esperando. Dios te multiplicaré. Yo te creo como un hijo. Hoy te digo: tú eres mi hijo. Tú eres mi heredero. Y puedes entrar al arca y tomar lo que es tuyo. Nada detendrá lo que Dios tiene ya preparado para ti. Nadie va a detener lo que Dios tiene para ti. Lo que te pertenece. Aquellos dones que Dios te dio, nadie te los puede quitar. Así que te dice Dios: empieza a usarlos, empieza a multiplicarlos, porque yo estoy aquí para amarte, para guardarte, y no hay nada que pueda hacerte frente. Así que por última vez quiero que levantes tus manos bien arriba. Le digas: papá, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y no necesito nada más. No necesito nada más. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi dame a Papá, dejamos todo en tus manos. Dejamos todo lo que somos, aún lo que no sé si tengo que dejarlo, dejo en tus manos. Para que seas tú el que prevalezca sobre cualquier cosa, Dios. Y con esta misma actitud, papá, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú has estado en este lugar. Gracias porque tu presencia se ha movido en este lugar, Señor. Y queremos que nunca se vaya, no del lugar como tal, sino que permanezca en nosotros.
que permanezca tu presencia sobre nosotros. Hoy declaramos que tu mano está sobre cada una de las familias aquí, que tú les guardas, tú ensanchas su territorio, tú los pones por debajo de tus alas para que no haya nada que toque sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Si tú estás agradecido con Dios, dice la palabra que no te quedes con lo que tienes. Bendice al que tienes a tu lado, abrázalo, dile: Dios te ama, Dios te bendiga, Dios te guarda en esta semana, Dios te provea de todo lo que necesitas. En el nombre de Jesús. Que Dios guarde cada familia en esta semana, que Dios bendiga enormemente a cada uno de ustedes, que guarde sus caminos para aquellos que van de regreso a casa, sea cerca o lejos, que sea Dios que les guarde. En el nombre de Jesús. Ok, están diciendo que ya está el video del pastor, entonces tomen tantito su lugar, descansen un momento, no va a ser mucho tiempo, y si así fuese. Hola a todas, querida iglesia, es un gusto saludarles, un abrazo desde Dinamarca, acá nosotros extrañándoles mucho. Y hoy quiero compartir algo que el Señor estuvo hablando esta mañana en la reunión de adoración y alabanza en medio de la celebración. Dios estaba hablándome de ya cosas anteriormente que se unieron a lo que el Señor me mostró esta mañana. Y quiero compartirles. Y esto se encuentra primeramente, quiero contarles que estábamos cantando esta canción que no sé si han escuchado antes. Como siempre, mientras adoras, el Señor te habla, te revela. Y por eso cuando estés ahí en la iglesia y es el tiempo de adorar, dedica todo tu ser a adorar al Señor, porque Él te va a hablar. Y estaba yo haciendo esto mientras cantábamos una canción que dice: este es mi testimonio. Este es mi testimonio, se reescribió mi historia. Porque el testimonio que Dios me ha pasado de muerte a vida. Y que mi nombre está registrado en el libro de la vida. Mi nombre está registrado en el cielo. Y ya no estoy bajo el dominio de la muerte, sino bajo la vida abundante de Cristo. Y esto empezaba mientras cantábamos esta canción, y que la canción empieza diciendo: vi a Satanás caer como un rayo. Vi a Satanás caer como un rayo. Así comienza la canción. Y estábamos adorando y de pronto venía a mí el versículo en 1 Corintios 15, 55 y 56, que dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mientras yo adoraba a Dios, venía ese versículo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Y el versículo 56 dice: y el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y básicamente está diciendo que por la resurrección, la victoria de Cristo en la cruz y la victoria en el sepulcro, que el sepulcro no pudo detener a Jesucristo. Nosotros, a través de Cristo, todos los que creemos en Cristo, hemos sido liberados del poder que tenía, el poder y la autoridad que la muerte y el sepulcro tenían sobre nosotros. Jesucristo destruyó con su vida y su muerte y su resurrección, destruyó el poder y la autoridad que el sepulcro y la muerte tenían sobre toda la humanidad. Para todos aquellos que creemos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y que Él vino a tomar el lugar
nuestro para pagar la condenación del pecado que nosotros habíamos cometido. Todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo y hemos desechado nuestra vida pasada bajo la autoridad de la muerte y el pecado para poder tomar una vida bajo la autoridad de Cristo. Ya no hay aguijón. El aguijón de la muerte ha sido removido. Si tú has creído que Jesucristo es tu Señor. Y esto me llevaba a Zacarías. Zacarías capítulo 3. Dice así, se los quiero leer. Dice Zacarías capítulo 3. Después, versículo 1. Después se mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. El Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor, quien ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice así: ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba delante del ángel vestido con vestiduras sucias. Entonces el ángel habló y ordenó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle esas vestiduras sucias. Y a Josué dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad o tu pecado y te he visto con ropa de gala. También dijo: pongan sobre su cabeza un turbante limpio. Pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y lo vistieron con sus vestiduras. El ángel del Señor estaba de pie y el ángel del Señor advirtió a Josué diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y yo te daré libre acceso entre estos que están de pie. Escucha pues, oh Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Josué su oficio era ser sacerdote, es adorar al Señor, pero adorar y glorificar. Pero antes no podía adorar. A la humanidad está impedida de adorar y glorificar el nombre del Señor por el pecado que estaba sobre nuestras vidas. No teníamos acceso y al no tener acceso, no podíamos cumplir el propósito por el que fuimos creados: adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Pero ahora que Jesús ha echado ha echado fuera la serpiente, el gran dragón, lo que dice Apocalipsis 12, versículo desde el 9, dice: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado. Y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Nosotros le hemos vencido por medio de la sangre de Cristo, del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros que hemos menospreciado nuestra vida pasada bajo la autoridad de la muerte y el sepulcro del pecado, menospreciamos, renunciamos, morimos a eso y nacimos de nuevo para estar sometidos bajo el amor, la autoridad y el poder de Cristo y su victoria. Nosotros hemos vencido. El Señor Jesucristo lanzó al acusador. Dos cosas es el enemigo, el diablo, el dragón, la serpiente. Es engañador y es acusador. Y mientras antes, a los que estábamos antes, nos engañaba y nos acusaba, ahora siendo libres, ahora nosotros, por medio de Jesucristo, que Él es la verdad, nosotros nos hemos engañado. A los que estamos bajo su palabra, los que seguimos su voz, los que escuchamos su palabra, los que estamos sometidos a lo que Él es, nosotros somos. Nos vistió de vestiduras
de gala, nos quitó las vestiduras sucias y es ahí donde yo tengo que vivir, de día y de noche. Ahora yo le adoro, de día y de noche ahora yo tengo acceso, de día y de noche. Y cuando el enemigo quiere venir a engañarme o acusarme, la palabra de verdad que habita en nuestro corazón nos libra y nos defiende. Yo te pido, te animo que permanezcas en la adoración y permanezcas en la palabra de Dios que te libra del engaño y de la acusación. Jesucristo ya venció. Solamente permanece. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y les amamos. Voy a volver a la esencia, donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.